Nuestra próxima graduación es febrero del 2021. Mire qué importante, dice, estamos a tiempo. Si quieres ser exonerado de la tesis y del juicio de Dios y de la experiencia práctica, tenemos una propuesta para usted. Una tesis con nosotros para estudiantes de maestría y de doctorado equivale a 6 créditos. El estudiante puede escoger entre hacer la tesis o tomar cursos adicionales. Si escoge tomar cursos adicionales, también se le exonera de hacer la experiencia práctica, que son 6 créditos. Cursos adicionales por grado. El grado asociado tomaría un total de 18 cursos en vez de 16. El de bachillerato 19 en vez de 16. El de maestría 20 en vez de 16 y el doctorado 21 en vez de 16. Recuerde que los que de ustedes en el proceso hayan tomado el curso de capellanía, ese curso se le convalidan 6 créditos, si no me equivoco, ¿verdad? 9 créditos se le convalidan. O sea que ya usted de 6, que es la tesis, y ahí tiene 3 adicionales. Los de ustedes que tomen el curso de consejería cristiana, consejería pastoral, también se le convalidan, creo que son 6, ahí son 6 créditos. Ya dimos la primera clase el martes y el miércoles pasado, pero ese curso está online, lo pueden tomar online. Si no tomó la primera parte presencial, puede matricularse, toma el primer curso online y asista a la segunda clase o se matricula eventualmente online y lo toma de esa siguiente manera. También si usted... El próximo presencial es en marzo, yo creo que por ahí anda. A ver, porque estoy... el 11 y el 12. 11 aquí y 12 en Caguas. El 11 aquí y el 12. Ahora, supongamos que usted se entera que yo estoy dando un curso en algún sitio, un taller, ¿verdad? Va y toma el taller. Nosotros en el Galileo damos un certificado de Galileo, pero el doctor Cartagena, presidente de la Universidad Teológica Vida Abundante, acredita los cursos del Galileo. Yo siempre le digo una notita, ¿verdad?, de cuántos créditos son por el curso, el taller. Si usted tomó ese curso, pues eso se le va a acreditar. Por ejemplo, aquí hay hermanos que tomaron un curso conmigo de profetas mayores y profetas menores. Eso usted lo trae y nosotros se lo acreditamos porque es el mismo profesor. ¿Ve? Sí, sí. Así que ahí tiene algo adicional para defenderse. Amén. Bien. Si escoges la opción de cursos adicionales, confírmalo con un email. Te escribe un email a doctorcartagena@yahoo.com y dice: mi nombre es fulano de tal, yo asisto al centro de Bayamón o el de Cagua, ¿verdad? En este caso el de Bayamón. Estoy cursando el grado en bachillerato de interpretación bíblica con el pastor Narváez y me interesa hacer cursos adicionales. Porque eso nos da una idea de cuántos hermanos van a hacer la tesis y cuántos no la van a hacer. Porque a los que van a hacer la tesis se les ofrece un curso adicional de redacción e investigación. Entonces, un sábado, casi 3 horas. Se le enseña a redactar desde una oración hasta un párrafo, a un ensayo, a una investigación, citación. Y entonces, porque queremos que haga un buen trabajo. Además, esto es como Cuca Gómez. Yo le doy el curso, yo le corrijo la tesis, yo le evalúo y yo se la apruebo. El mismo, el mismo tipo en diferentes fases. Me quito un sombrero y aquí está el evaluador. Me quito un sombrero y aquí está el que aprueba. El mismo tipo.
Vamos a dar una mirada panorámica, porque este conflicto no hay quien le entienda a un 100% nadie, pero vamos a mirar bien. Las controversias originales son si la tierra que ocupa hoy Israel es originalmente de ellos y por qué. Y si es de ellos, ¿quién determinó esa decisión? También necesitamos saber quiénes son realmente los palestinos y cómo es que llegaron a este conflicto. Porque hay mucha gente que tiene teorías de los palestinos, pero hay que ver quiénes son esta gente y cómo llegaron ahí. El origen, los judíos adquieren las tierras mediante conquistas 2000 años aproximadamente antes de Cristo. Luego de Saúl, David establece la capital en Jerusalén y expande el reino. Salomón lo expande más aún, llegando a alcanzar territorios que hoy serían Siria, Líbano y Jordania. O sea, que el reino bajo Salomón incluía territorios de lo que hoy es Siria, Líbano y Jordania. Recuerde que Salomón trae los cedros del Líbano, porque ese territorio ya era de él, para construir el templo. La realidad es que este terreno, originalmente Abraham, viene del norte, de la ciudad de Ur, casi llegando a lo que es hoy Irak, y baja, compra las tierras de Jerusalén, especialmente las que tienen que ver con el monte Moriah, que es donde él va a sacrificar a Isaac. Se la compra a unos beduinos, que es toda esta región de por aquí, y se asienta en esta región. Recuerde que Abraham sigue bajando del norte hacia el sur, asentándose. En la Biblia lo explica bien. Es bueno coger la Biblia y coger un mapa, porque él y Lot dividieron unos terrenos. Él le dijo a Lot, decide tú qué tú quieres. Y Lot escogió el valle del Jordán. Está Jerusalén, este valle que está aquí. Aquí está el Jordán, colindando con el Mar Muerto, todo este valle que está aquí. Y a Abraham le tocó la zona montañosa. La zona montañosa que es Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad asentada sobre montaña. Lo único es que en el tiempo de Abraham no se conocía como Jerusalén. Se conocía como Salem. Salem, en hebreo Shalom. Shalom. Lot se va mudando hasta que se hace vecino de Sodoma y Gomorra y después ciudadano de una de ellas. ¿Sí? De ahí surge el problema con José, que los hermanos lo venden al mercado de los ismaelitas. Los ismaelitas vienen de acá, de Egipto, corriendo por toda la cuenca del Mediterráneo hasta llegar al norte a Damasco. Es la ruta comercial de los ismaelitas. Esa ruta conecta con otra que viene desde acá, esta región conocida como Madián también, y de aquí viene un grupo subiendo, cruza por aquí o cruza por acá, por cualquiera de los dos lados, y llega aquí. Se llaman los nabateos. Primero se llamaron madianitas y después se llamaron nabateos. Los nabateos son los mejores comerciantes de incienso y de mirra. ¿Se acuerdan de Jesús? Los reyes le llevaron oro, incienso y mirra. Eso es de este lado. Conectan aquí con los ismaelitas, intercambian productos, los nabateos regresan y los ismaelitas suben. Cuando usted lee la historia de José, dice que estaban los madianitas y los ismaelitas, estaban los dos. Parece que estaban en una subasta a ver quién lo compraba. Y lo compraron los ismaelitas.
El mapa que usted tiene de frente es el mapa de ya cuando las tribus regresan de Egipto a la conquista de la tierra prometida. ¿Por qué a la conquista de la tierra prometida? Porque esa tierra estuvo ocupada por múltiples tribus. O sea, eso no estaba vacío. Y llegan a pelear. Prometida, ¿por qué le llaman la tierra prometida? Ah, porque Dios se la prometió en Egipto. No, pare, no. Porque Dios se la prometió a Abraham, que ya había vivido aquí. En Egipto ellos están allá esperando que se cumpla la promesa de Abraham. Bien. El pueblo se organizó por tribus y se encontraba en luchas constantes con los habitantes de la área. Los dirigentes de esta época se llaman jueces. Su responsabilidad era dirigir y velar por el desarrollo de las tribus. No existe evidencia de una estructura central. O sea, tenemos 12 tribus, pero no existe un Washington. Tienen 50 estados y un Washington, D.C. Aquí hay 12 tribus, pero no en Washington, D.C. No hay una central. Bien, eso prácticamente provoca el que se establezcan reyes. ¿Por qué Israel pide reyes? Porque todos los países de alrededor tienen reyes. Los filisteos tienen reyes, los nabateos tienen reyes, Moab tiene reyes, Sodoma y Gomorra tenían reyes, los eteos tenían reyes, los jebuseos tienen reyes. Entonces ellos con jueces dicen, no, somos un pueblo, necesitamos un rey. Eso tiene un problema grande porque cuando hay la figura de un rey en una estructura teocrática, donde Dios es el centro, el rey viene a ser el representante de Dios en la tierra. Y entonces pues se exige que el rey tenga virilidad, que tenga muchas mujeres para mostrar que es un gran superhombre. Y eso trae miles de problemas adicionales. Como le pasó a David y a Salomón. La franja rosada, que está bien limitada, como usted ve, es el reino de Saúl. ¿Por qué la casa de Saúl no prevaleció como la de David? Porque a Saúl lo escoge el pueblo con la bendición de Dios, pero a David lo escoge Dios. David se encarama en el reino, Hebrón era la capital y la mueve a Jerusalén. Y el color púrpura o azul es la expansión del reino de David a filo de espadas, guerras. Después Salomón, color aquí medio mostaza, lo amplía, pero Salomón decide usar otra estrategia diferente a su papá. En vez de pelear, lo que hace es que enamora a las hijas de los reyes y se casa con ellas. Sí. Ujú, ujú. Es correcto. Eso es bien correcto. Es bien correcto. Salomón pues se economiza la guerra porque los suegros no van a pelear con los yernos. Es una estrategia bastante interesante. Pero esos reinos no duraron mucho, esos reinos se dividieron. El reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus. Las luchas fueron por varias razones. Para el año 722 a.C. había un ejército llamado los asirios. Ya Babilonia existe y viene montándose para arrollar con todo lo que hay, pero Asiria está más cerca. Asiria es prácticamente de Siria, de donde es Naamán, y ataca el norte y destruye a Samaria. ¿Por qué a Samaria? Porque Samaria se convirtió en la capital del reino del norte. Jerusalén el sur y Samaria el norte. Destruyen el norte. El reino del sur, perdone la palabra que usar, pero se empotronó, porque como resistieron este ataque, se creyeron que podían resistir el de Babilonia más adelante.
se lo creyeron. Entonces, Dios estuvo con nosotros, aguantamos el ataque, pero no fue así. Babilonia eventualmente le pasa por encima a Siria, destruye a Samaria y destruye a Jerusalén en el año 586 a.C. Se lleva a las clases altas y se los lleva a su imperio. Esto es un proceso para traer intelecto externo, evitar un problema que se llama inbreeding. Inbreeding es cuando una institución académica, educativa o un imperio genera conocimiento, gradúa a su gente y su gente se convierte en los mismos maestros de los próximos estudiantes. Entonces no hay un conocimiento fresco externo. Por eso las universidades Ivy League de Estados Unidos, Harvard, Princeton, Yale, MIT, tienen profesores de India, de Japón, de África, para traer de afuera un conocimiento externo que ayude al estudiante a expandir su visión. Sí, el imperio de Babilonia es el imperio más importante en este momento porque trajo de todas las partes del mundo las clases altas, que son las que sabían leer, escribir, conocían de ciencia, medicina y astronomía. El imperio se expande en gran manera con Nabucodonosor, es el tiempo de Daniel, surge la literatura universal de una nueva visión de Dios. ¿Por qué? Porque antes del cautiverio, la mayoría de los judíos pensaba que Dios era exclusivamente de ellos. Por eso le construyeron un templo, para que Dios viviera allí. ¿De dónde vive Dios? En el templo de Jerusalén. Al destruir el templo y Jerusalén y montar los cautivos, cambian la visión. ¿Por qué tienen que cambiar la visión? Mire esto. Porque si no cambian la visión, teológicamente lo que están diciendo es que existen otros dioses más poderosos que Jehová, porque han sometido a Jehová mediante la destrucción de su pueblo. Así que yo mejor cambio la visión y digo, no, hay un solo Dios que en su soberanía permitió que Nabucodonosor nos destruyera. Y por eso que en el texto bíblico aparece Dios diciéndole al pueblo que Nabucodonosor es su siervo. Fuerte, ¿verdad? Babilonia se debilita, devuelve a algunos esclavos a sus tierras. En Israel surgió el problema de las propiedades. ¿Por qué? Porque el año que usted siempre va a recordar para este conflicto es el 586 antes de Cristo. Porque ese es el año donde Israel perdió su tierra y no la volvió a recuperar hasta los otros días, hasta el 48. Y un hermano en una clase se enojó conmigo, porque yo dije, ¿cómo es el pueblo de Dios? Pero Dios, hermano, no se ciegue, espérese un momento. El fanatismo aquí no cabe, esto es académico. Si Israel nunca pierde su tierra, no se cumple la profecía de que la va a recuperar. Porque usted no recupera nada que no ha perdido. Tiene que perderlo primero. ¿Eh? Persia crece y destruye a Babilonia y conquistan el territorio con el emperador Darío. En este tiempo, Daniel, el profeta, le sirve a 5 emperadores de Babilonia y a 2 de Persia. Un hombre de Estado. A Persia. Persia busca ir hacia el occidente y se encuentra de frente. Grecia se había unificado después de varias revueltas internas y vencieron a Persia con Alejandro Magno y se expandió el imperio griego por todo hasta el norte de África
y a las colindancias con India. El mapa son griegos. Aparece un medio bochinche adicional. Alejandro Magno muere joven, muere cerca de los 33 años de edad, en pleno dominio del imperio, y deja a cargo a sus 5 generales y divide el imperio en 5 para que no peleen. El norte de África, Alejandría y toda su cultura, se la deja a los Ptolomeos. La cuenca del Mediterráneo, donde está Israel, se la deja a los Seleucidas. De los Ptolomeos nace Cleopatra. Así que Cleopatra no es egipcia, es griega nacida en Egipto. Son 2 cosas diferentes. Esta es la mamá de la de las películas. O sea, esta es mala, pero la hija es peor. Hay una guerra con un general porque Roma ya se viene montando y Roma sufre una crisis porque Roma tiene un sistema de república donde el Senado es el que controla la república y tiene como si fuera un cónsul que es el equivalente a un primer ministro. Pero ese poder se lo estaban peleando Pompeyo y Marcos Aurelio. Y Julio César se mete por el medio hábilmente. Julio César es soldado de Marco Aurelio, para decirle al Senado que él tiene una propuesta y es que como no se pueden decidir entre ellos 2, que lo nombren a él. Y él va y le dice a los otros 2, yo los voy a beneficiar. Todo bien montado. Pero siguen las guerras, entonces cuando se va camino a que hay una media guerra civil que viene ya caminando, Pompeyo se va de Roma y se busca una de sus tropas en las cuencas del Mediterráneo, donde están los seleucidas, y otras tropas que él tiene en Egipto. En Egipto, que eventualmente a Pompeyo lo decapitan, pierde en mar una batalla naval y llega a lo que es hoy la Franja de Gaza. Y allí descubre que queda un remanente, oiga bien, un remanente de los filisteos. Él pensó que toda la región estaba llena de filisteos. Por lo tanto, llamó a aquel lugar Filistia, que en latín es Filistium. Eventualmente, esa palabra se convirtió en Palestine y de ahí es que viene el concepto Palestina. No es que ahí vivía gente, como decir Puerto Rico, puertorriqueño, Colombia, colombiano, Filistia, filisteo, Palestina, palestino. No, 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 no. Es que es una deformación del nombre. Hasta ahora no crea ningún problema, pero esto más adelante forma un problema mayor. Lo vamos a ver. Que lo tengo ahí porque es un dato vital de dónde surge el primer asunto. Este es el mapa que está fuera de sitio de los reinos de Judá. Cleopatra II. Esta es la hija, sucede a la anterior y pacta con Julio César. No solamente pacta con él, tiene un hijo de él. Tiene un hijo de él. Y su fiel colaborador, Marco Antonio. Julio César, el Senado lo asesina. De ahí la famosa frase, tú también, Brutus. Brutus es casi un hijastro de Julio César. Y le sorprende que sea uno de los que lo apuñalea, pero lo apuñaleó. Surge entonces como el nuevo César
Octavio, conocido como Augusto César, porque nació en agosto y Julio nació en julio. Los meses romanos tenían 30 días. Julio le quitó uno a febrero para celebrar su cumpleaños, que era en julio. Por eso julio tiene 31 días. Y agosto hizo lo mismo. Y por eso son los únicos 2 meses al año que tienen 31 días corridos. Y gracias a ello, febrero se quedó con 28. Excepto los años bisiestos. Augusto le declara la guerra a Cleopatra. Porque hay un heredero al trono que no es total de sangre romana. Es el hijo de Cleopatra con Julio César. En Netflix hay una serie de Roma. Está el Chavo. Y hay otra del Imperio Otomano. Al centavo también. Al centavo están las dos. Al centavo en términos históricos. Luego, Octavio, en ruta hacia Palestina, se encuentra con Herodes el Grande. Ahora vamos a ver esta gente. Antes de la invasión, vamos aquí. Herodes el Grande, quien se había unido con Julio César y era enemigo de Cleopatra, le tenía terror a Cleopatra. Y Cleopatra iba a la región del Mar Muerto a buscar minerales y sales y ungüento para los cadáveres y para la belleza. Se retira de la pelea a tiempo y hace un pacto con Augusto, retomando el tratado que había firmado con Julio César. Roma se expande como nunca antes lo había hecho. Y aquí venimos ahora atrás. Y para el año 70, después de un sinnúmero de guerras civiles en Roma. Guerras civiles, ¿por qué? Porque cuando Tiberio César muere, que es el emperador después de Augusto y el que está a cargo en el imperio cuando asesinan a Jesús, Poncio Pilato le responde a Tiberio César. Tiberio sale del poder, muere y entra un sobrino mortal llamado Calígulas. Y después de Calígula entra su tío Claudio, que estaba loco también. Y después de Claudio entra un sobrino llamado Nerón. Se llama el tiempo de los emperadores locos. Y de ahí que viene que la locura es genética. Porque todas esas familias tenían defectos mentales, todo. Nerón lo asesina en el 68. Así que entra una nueva ronda de emperadores con un hombre llamado Vespasiano y su hijo mayor Tito y su hijo menor Domiciano. Y esta gente entra en el poder después que Roma se muere Nerón y matan 3 emperadores corridos en un solo año. Se llaman Vitelo, Galba y Otto. Fulminan. Y esta gente toma el poder. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a meter al imperio en cintura. ¿Y dónde están las revueltas mayores? En Palestina. Pues vamos a mandar las tropas más grandes de nosotros y mandaron a Tito. Y viene Tito y pelea con los celotes que creen que los persas los van a ayudar. Los persas los traicionan, no llegan. Y los persigue hasta Masada y somete el mundo judío al imperio romano de una vez y surge una diáspora. Los judíos empiezan a irse. ¿Por qué? Porque se destruyó Jerusalén y destruyeron el segundo templo. Israel se administraba desde Siria con un gobernador llamado Ciro. El mundo de Palestina estuvo sumido a Roma por mucho tiempo. Aquí, volvemos aquí. En el año 132 se levanta un emperador llamado Adriano y surge la Segunda Guerra Judeo-Romana. La primera es con Vespasiano y Tito. La segunda con Adriano. Y Adriano le cogió tanto odio a los judíos que él es quien usa la palabra Filistium oficialmente y dice, esta región se va a llamar
Filistium, que eventualmente se convierte en Palestina. ¿Y por qué él hace eso? Bien, de todos los enemigos bíblicos que tiene Israel, el único de ellos a los que los israelitas llamaron incircuncisos fueron a los filisteos. Y eso tiene una razón de ser teológica. Incircunciso significa no capacitados para un pacto. O sea, ustedes pueden tener todas las desgracias que ustedes quieran, pero ustedes nunca van a ser parte de un pacto. O sea, no existe un filisteo que se convierta a los israelitas. Fíjate que David tenía hitita en su ejército, jebuseo, pero filisteo, no, no. ¿Y por qué? Si los filisteos son de allí, ese es el problema. Los filisteos no son de ahí. Los filisteos vienen de una isla llamada Creta, que está entre las islas que existen entre Turquía y Grecia. Ellos navegaron y llegaron ahí. Y de hecho, filisteo lo que significa es hombres del mar. Y se montaron ahí, pero ellos no son de ahí. Así que tal cosa como que eso se llamaba Palestina porque habían palestinos, no es cierto. Se llamó Palestina porque un emperador quiso usar el nombre que le puso un general a la región para humillar a los judíos. Y como ustedes no quieren saber de los filisteos y ustedes creen que son superiores filisteos, que los filisteos son gente de pacto, ¿sabes cómo se va a llamar esto? Oficialmente, Filistium. Y Filistium es la tierra de los filisteos. Imagínense cómo los judíos se sintieron después de haber peleado tanto para sacarlos de ahí. Y que no quedaban. Cuando esto ocurre, casi no quedan filisteos. Si los filisteos son del año 1000 antes de Jesús. De que este hombre lo hace de maldad. Con el pasar del tiempo, la deformación fonética de la palabra se convirtió en Palestina. Aquí viene el problema. Y el nombre se le adjudicó a toda la región. Entonces, los árabes que vivían en la región se les empezaron a llamar palestinos. Ahí está el problema. Y eso de deformación de vocablo, eso es normal en el mundo entero. Hoy le decimos a la gente americana gringo. Pero eso es una deformación mexicana. Cuando los americanos llegan a invadir México, Arizona, Nuevo México, que todo eso era de México. Los ejércitos americanos, el uniforme era de qué color? Verde. Entonces los mexicanos aprenden a decir go. Green, go. Y se quedaron gringos. ¿Cuánto usted ha oído una palabra por ahí que dice, no, ese fulano, eso es un cangrimán? Cangriman es una deformación de la palabra congressman. Sigue siendo un cangrimán, como quiera, pero congressman. Mercado de pulgas. Tiene que ver nada con las pulgas. Eran los mercados abiertos en el oeste de Estados Unidos, en las famosas películas de vaqueros. Se llaman free market. Hasta que llegaron ¿quiénes? Los chinos. Como no pronuncian la R, flea market. Y se quedó mercado de pulgas. Si sigo por ahí, Jesucristo no es una palabra real. Viene de la formación de la frase Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. Pero se dice tanto y tanto y tanto, que se quedó Jesucristo. Bueno, la clase no es de español. Vamos para acá. Después del Imperio Romano, como usted ve, todavía eso no ha vuelto a las manos de Israel. Aquí vienen todas las invasiones adicionales existentes. El Imperio Romano para el siglo III tiene un cismo y se fragmenta entre el Imperio del Occidente y el Imperio del Oriente. El Imperio de Occidente, con capital en Roma,
sufre el golpe de las invasiones de los húngaros, de los bárbaros y de los germanos. Entonces se consolida el imperio en el oriente, que tiene su base en una ciudad llamada Constantinopla. Y lo monta un hombre llamado Bizancio. Y por eso ese imperio se llama el Imperio Bizantino. Y trajeron toda la ortodoxia. Ahora, por un momento, no vamos a ser católicos, apostólicos y romanos, porque a Roma la acaban de destruir. Ahora vamos a ser bizantinos ortodoxos. Y cambian las iglesias por catedrales ortodoxas. Las capillas las convierten en catedrales. La mamá de Constantino compra los terrenos de las Tierras Santas y monta iglesias donde quiera que había un grupo de gente que decía, aquí nació Cristo, aquí va la iglesia de la Natividad. Bien, gracias a esa señora hoy podemos ir a Israel y ver los sitios, porque ni a los judíos ni a los árabes les importa un poco de nada de eso. Bien, entonces, los bizantinos tenían un ejército original llamado los templarios. Pero no duraron mucho, del siglo IV al siglo VI, porque en el siglo VII se levanta un personaje llamado Mahoma. Y Mahoma consolidó el mundo árabe en la religión del Islam. Y el Islam desata una yihad, una guerra santa, por todo el imperio bizantino, romano, húngaro, bárbaro. Se quedaron con el mundo por más de 5 siglos. Entonces, ¿qué pasa? El Vaticano todavía sobrevive. Y los feudos también, los famosos castillos feudales. No hay comercio, porque los musulmanes controlan el comercio entre Europa, Asia y África. Así que Europa está en crisis económica y necesitan mover sus productos, echar para adelante, y nada mejor que una nueva consigna de recuperemos las tierras santas. Y ahí vienen las cruzadas. Más de 11 cruzadas. De las últimas, San Juan de Acre, en el norte de Israel. No duraron mucho y llegaron a 200 años de prevalecer, fue mucho. Porque la idea aquí era abrir comercio, no era mantener colonia en la Tierra Santa. Así que eventualmente se forma un nuevo ejército llamado los mamelucos. No tiene que ver nada con los vestimentas. Es que su líder se llamaba Mameluk. Mameluk. ¿Quiénes son los mamelucos? Son unos guerrilleros, mercenarios, son macheteros. Tienen turcos, mongoles, húngaros. Tienen un sofrito de gente. Una mezcla. Y se unieron, este mameluk, que es de ascendencia turca, los logra unir. Y entonces destruyen Jerusalén, lo que queda, y se quedan con toda la ciudad. Después de una guerra civil en Turquía, después que surge Mehmed II, que tumba lo que queda de Constantinopla y se queda con la ciudad, resurge el nuevo imperio turco otomano. Ahí viene Suleimán el Magnífico. Y ellos conquistan ahora Palestina. Sí. Los turcos otomanos están en la región casi por 6 siglos. Pero viene de camino la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial tiene como protagonistas principales Inglaterra y Alemania. Entre otra gente, pero estos son los principales. ¿Por qué Inglaterra quiere estar dentro de la Guerra Mundial? Estamos aquí más o menos cerca de los años finales de los 1700, principios de los 1800. Finales de los 1800, principios de los 1900, perdón. 100 años de diferencia, perdón. A Inglaterra, para los finales de los 1700,
las colonias americanas le dieron de pasta y queso y los sacaron del territorio que hoy es Estados Unidos. Son sus mejores colonias de producción. Así que tienen que empezar a buscar colonias por otros sitios y concentran sus esfuerzos en el norte de África, en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Australia, Indonesia e India. Pero les cuesta mantener esas colonias por mar. Necesitan abrir terreno por tierra, pero por tierra están los otomanos. Así que en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra se las arregla para hacer gestiones con los jeques árabes de la región, de todos los jeques árabes que habían de la región, y con los judíos colonos que quedaban en Israel, para que los ayudaran a sacar los turcos otomanos. Aguante eso ahí, que volvemos con ellos ahorita. Después de eso, el terreno pasó a manos de Inglaterra, y Inglaterra se quedó con el terreno de Israel desde el 1920 hasta el 48, por lo que se llamó el mandato británico. Se formó la Liga de los Países Árabes, se distribuyeron las tierras, vino la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, Israel declaró su independencia en el 48 y los palestinos se quedaron sin tierra. Ahora vamos a explicar algunas de esas cositas con más detalle, como decía el fenecido Aníbal González Irizarry. Esto fue lo que le expliqué. Inglaterra le ofreció terrenos a cambio de ayuda a los árabes y a los judíos, pero en diferentes movimientos. Por aquí con un tratado llamado el Tratado de Balfour y por aquí con un tratado en manos de Lawrence of Arabia. ¿Sí? Entonces, aquí tengo representados los hachemitas, que eventualmente son el reino de Jordania. Y aquí tengo los wasabi, que son de Siria. ¿Ah? Y acá están los, olvídese, los que quedan, los que sean. Y aquí los que dicen que son palestinos. ¿Sí? Y allá tengo otro bonche de gente que son libaneses, pero no tienen tierra. Solamente tienen un terreno, una propiedad, pero no tienen nación, no hay nacionalidad. Y están dominados por los otomanos. Y llega Belfort, y llega Lawrence. Wasabi, ¿quieres esto para ti? Sí, sí, ayúdame a sacar los otomanos y yo te doy esto. Perfecto. Y todo el mundo se comprometió. Vino la Primera Guerra Mundial con el compromiso de todo el mundo. Y al culminar la guerra, los ingleses se encuentran con un problema horripilante. Primer asunto que hacen los ingleses es que usted coge el mapa del Medio Oriente y le pasa tinta a todo, lo deja en blanco, y eso es tierra de nadie. Turcos otomanos. Ponga ahí turcos otomanos. Inglaterra agarró ese mapa y dijo, bueno, ya ganamos la guerra, aquí no están los otomanos, vamos ahora a dibujar los mapas. Y son los ingleses los que dibujan el nuevo mapa del Medio Oriente. Ese mapa que usted tiene hoy día, político, no es un mapa copycat de la Biblia sobre los terrenos bíblicos. Algunos nombres coinciden, pero ese mapa quien lo monta es Inglaterra. ¿Para qué? Porque aquí están los hachemitas. Así que esta gente, vamos a darle el terreno de Jordania. Se llama el reino hachemita de Jordania, porque está al lado del Jordán. Pero en los hachemitas hay como 10 tribus islámicas que van a hacer todo lo posible por hacer la vida imposible a los hachemitas. Y los wasabi en Siria, yo los monté ahí en ese terreno porque me di cuenta que ahí también habían como 8 grupos más que le van a hacer la vida de cuadrito a los wasabi. Y así fui montando el mapa para que nunca se pudieran unir. Y pues by default, porque no se pueden ni ver, ni entre ellos, ni con ellos. Ahora, tienen un enemigo común, Israel. Porque mientras se fue formando los territorios, por ejemplo, Egipto, Jordania, Líbano y Siria, vienen, montan la Liga de Países Árabes, porque a los árabes que estaban en el territorio llamado Palestina, no les dieron el terreno.
Inglaterra dijo, pasa que aquí viven judíos también, que le prometimos la tierra. Aquí viven árabes que dicen que son palestinos y ahora viven judíos colonos que también son dueños de la tierra. Y todos ustedes tienen sus tierras, pero esta gente, los dos viven en un canto de tierra y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra? Montó el mandato británico, pero los países árabes montan una agenda y dicen, lo primero que vamos a establecer es que nosotros no reconocemos que Israel tenga ningún derecho sobre ese territorio. No vamos a reconocer el Estado de Israel, es un Estado político inventado. La tierra le pertenece a los palestinos. Están dispuestos a proveer toda la ayuda para desarrollar la región a favor de los palestinos. Y la base era que el territorio ya no le pertenecía a Israel desde el 586 a.C., porque Israel lo había perdido. Pero los judíos, en su defensa en las Naciones Unidas, dicen, ustedes también perdieron su terreno. Ustedes no tenían terreno, eso es de los otomanos. Ustedes no vengan a reclamar que yo no tengo derecho a tierra aquí, porque ustedes perdieron ese terreno también. Una guerra política fuerte. Surge en medio de todo ese revolú un hombre llamado Teodoro Herzler. Herzler. L-E-R. Herzler. Es un judío criado en Europa. Se conoce como el padre del sionismo y en sus escritos, libros, discursos, despertó el ánimo de los judíos para retomar la tierra que Dios le prometió. Su movimiento, llamado el sionista, los judíos más ricos del mundo, la mayoría vive en Nueva York, sostienen el gobierno americano. Los judíos de muchos sitios del mundo comenzaron a regresar a Israel. Pero antes de regresar a Israel, como no los querían allí, Herzler consiguió un acuerdo con Etiopía y les dijo, ustedes no nos pueden regalar un pedazo de tierra. Y nosotros montamos el Estado judío de Israel ahí. Es que no nos quieren en ningún sitio. Y ya cuando están a punto de agarrarlo, viene un grupo de norteamericanos cristianos, de la reina de Inglaterra también, y le dicen, ¿qué ustedes hacen mendigándola a los etíopes? La tierra de ustedes está allí, que dicen que se llama Palestina, esa es su tierra. Vayan y reclámenla. Y los motivan, los llenan de entusiasmo y no hay nada más poderoso en el mundo que la gente emocionalmente cargada con un fin religioso y desataron la consigna de morir por la tierra. Vamos a seguir cargando, esto sigue complicando ya mismo. Pero, ¿qué pasa? Mientras los ingleses están en el mandato británico de 1920 al 48, ya está el Líbano, ya está Siria, Jordania, Egipto, Irak, Irán, tantos montados. Hay una lucha por el territorio de Palestina entre los judíos colonos y los palestinos árabes. Se desata la Segunda Guerra Mundial. Y Adolfo Hitler empezó un genocidio multifacético, porque él se llevó enredado primero a lo suyo. Todo alemán que tuviera deficiencias físicas, mentales, iba camino a un hospital y los exterminaban, porque no era parte de la raza superior. Después se llevó a gitanos, judíos, enfermos, negros. De las historias más graves que sufrió Adolfo Hitler fue en las Olimpiadas en Alemania, cuando Jesse Owens le gana 4 eventos de atletismo, by far, domina, y como es negro, él no lo saludó, ni le quiso reconocer el premio, pero mundialmente lo humilló.
¿ya? Porque eran superiores, pero decía Owen dijo, no, tú eres superior en otras cosas, aquí manda este negro. En el sistema de exterminio se reconocen 6 millones de judíos exterminados en campos de concentración. No es una cifra inventada, no es una cifra exagerada. La cifra sale de los mismos libros de contabilidad de los alemanes que encontraron los americanos cuando entraron a los campos de concentración. Porque los que entraron a descubrir esto no fueron los judíos, fueron los soldados de los aliados después del D-Day. Entonces encuentran ese desastre. De estos 6 millones, 1.5 son niños. Uno dice, pero eso fue hace tiempo. Para nosotros 70 años, para ellos una generación. Es una cifra inflada con otros grupos asociados a ellos. Son 11 millones exterminados en campos de exterminio. 6 judíos, 6 millones son judíos. Polacos, húngaros. Por ejemplo, toda la gente que quiso ayudarlo iba camino al campo de concentración. Víctor Frankl no es judío y estuvo en un campo de concentración y escribió un libro espectacular que se llama Men in Search of Meaning. Mind blowing. Jaw drop. Aquí es en el piso. Meaning. In Search of Meaning. The Man in Search of Meaning. Porque él establece la teoría del sufrimiento como parte de la vida en la cual no puedes adjudicarle que es mala si no le encuentras un sentido. Entonces el proceso del sufrimiento, que él lo ve como un proceso, te lleva a ti a unas experiencias que de otra forma tú nunca las ibas a vivir. Él ve de momento, en otro libro que él tiene, él ve a los judíos recitando salmos. Dice, pero si esta gente no va a salir de aquí. ¿Qué hace diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación? ¿Qué sentido tiene eso? Y ahí es que él empieza a entrar, no, es que en el sufrimiento ese salmo cobra sentido. No es lo mismo cantar tu fidelidad es grande cuando estamos en las papas y todo bien, a cuando tenemos un diagnóstico y si tienes cáncer, tu fidelidad incomparable. Las cosas cobran sentido de acuerdo al contexto en el que a usted le toca vivir. Bueno, eso se llama la teología de la prueba. Creo que es un curso que tenemos que dar. El descubrimiento de este genocidio fue utilizado por las Naciones, lo sé, utilizado por las Naciones Unidas para buscar la manera de la tierra de los judíos. ¿Qué pasa, hermano y hermana? Sin menospreciar este dato ni restarle, pero hablando en blanco y negro. Todo lo que tiene una etiqueta de víctima causa sensibilidad, solidaridad, empatía. La gente se va a identificar con las víctimas. Y después que descubren que es un paquete, hay un problema. Mientras tanto se identifica, chico, pero mira, vaya, es un poro indefenso que tú vas a hacer. ¿Bien? Aquí las víctimas son los judíos. El mundo entonces encuentra ahora y dice, oye, esta gente no tiene tierra. Esta gente, el idioma se desapareció, no tienen moneda, no tienen capital, no tienen nada. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Y para dónde van? Y como muchos de ellos tratando de sobrevivir, yendo a muchos países y les cerraron las puertas. El famoso barco que llega a Cuba y Cuba lo devuelve. Mientras el mandato británico está en la parte final, en el tiempo de la guerra, entonces a los ingleses le toca la papa caliente de la presión del mundo. Mataron 6 millones de judíos, murieron más de 100 millones de seres humanos en esa Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Porque esta gente necesita tierra y por lo menos parte de eso que está ahí es de ellos. Y los ingleses dijeron, anda el sirete. Así que del 46 al 47 trataron de dividirlo en dos estados. Pero los palestinos se oponen
y son apoyados por los países árabes. Los judíos tampoco aceptan las propuestas. Israel comienza a recibir cientos de colonos sionistas de todo el mundo, porque como se acabó la guerra mundial y dijeron, Israel recibe a los judíos de donde estaban arrancaban para llegar a Israel. Y empezó a llenarse el territorio de israelitas, de judíos. En el mapa del 1947, que se lo voy a presentar ya mismo, vemos cómo las Naciones Unidas en un esfuerzo común buscan que la tierra sea dividida en dos estados. Ninguna de las partes accedió a la partición. El mayor problema fue el no reconocimiento por los árabes de los países cercanos. Como Israel está rodeado de países árabes, toda esa liga de países se le fue en contra. Y dijo, no, nosotros no queremos judíos ahí. Y entonces hubo problemas. Ahora bien, mire el mapa en el Imperio Otomano. Palestina se llama. Bajo el mandato británico. Color verde, Palestina. Color mostaza claro, las colonias judías. Mire eso. 1946. 1947. Ofrecen la alternativa de un Estado judío, un Estado palestino y Jerusalén bajo la administración internacional. Ninguno de los dos países quiso. Para empezar, los árabes se van a oponer porque Jerusalén está en manos de Jordania. La mezquita esa que tiene la cúpula dorada, eso lo hizo Hussein, el papá del que está ahora. Cuando Jerusalén le tocaba a él. Jerusalén era parte de Jordania. Mire que Jordania está aquí, en esta división de esta línea, está al lado de acá. Hasta acá llega Jordania. Entonces, ¿qué pasa? Del 1949 al 67, el mapa cambia. Porque en el 48, en la Guerra de la Independencia, Israel se hace dueño del territorio. Y de esto que usted ve aquí, del verde palestino dominando, ahora el mostaza domina. Y el verde es lo que queda de palestino. 2012, esto es lo que va quedando. Y ellos esperaban para el 2050, eso es mucho. Benjamín Netanyahu esperaba para el 2020 tener el mapa completo para Israel. Sí, pero no se le dio. Ni se va a dar. En el 1948 los ingleses anuncian que se van de Palestina y los judíos con la ayuda del movimiento sionista y con el ejército inglés adiestrando a los judíos y metiéndole tanques, jeeps, cañones, municiones, fusiles, declaran su independencia. Realmente es un anuncio de conquista. No es que nos independizamos porque allí nadie los está dominando. Es decir, esto es mío. Y cuando usted dice esto es mío, es yo reconquisto este terreno. Se formó la primera guerra entre árabes y judíos, dominando a los judíos con amplio margen, porque agarraron a los árabes de sorpresa, desarmados, desorganizados y sin saber qué había pasado. Porque los ingleses con quien hablaron fue con los judíos, no con los árabes. No, todavía. Esta es la primera guerra judeo-árabe. Esta es la de los 6 días. En el 1967, el Centro de Espionaje Judío, Mossad, descubre que hay un complot entre el Líbano, Siria, Jordania y Egipto para atacar los 4 países árabes a Israel. Y Israel aprovecha y los agarra de sorpresa el día antes del ataque. Atacan los 4 países, a la misma vez aprovechan y remueven a miles de palestinos en sus casas y los llevan a campos de refugio en donde todavía viven. Mira lo que pasa. Los judíos, viendo que todavía hay palestinos en sus territorios, que a este año todavía Jerusalén está en manos de Jordania, que los altos de Golán están en manos de Siria,
que la península del Sinaí esté en manos de Egipto, aprovechan el tiro y mueven la verja para arriba. ¡Bum! Y se quedan con los altos de Golán. Mueven la verja para el lado. ¡Bum! Y se quedan con Jerusalén. Y a los jordanos los meten al otro lado del Jordán. Y bajan la verja abajo. ¡Bum! Y se quedan con la península del Sinaí. O sea, estiran las verjas. Y el país coge mayor territorio. Después redujo porque entregó parte, pero lo que entregó realmente no le hizo mucha diferencia a ellos, a los demás sí. A los demás sí. Pero internamente, por ejemplo, pasaba un camión con soldados por Jerusalén. Soldados, móntense. ¿Qué? Hay guerra. Móntense, móntense. Lo sacaron de sus casas y se lo llevaron a un campo de refugio. Y nunca más lo sacaron de allí. Los palestinos viven allí porque el Concilio Mundial de Iglesias sostiene esos campos de refugio. Usted puede aportar a esa gente para que son cristianos, porque como han visto en la mano cristiana ayudándolos, no han salido allí desde el 67. Y las casas, Jerusalén las destruyó y levantó asentamiento. La guerra de los tanques, la guerra de los tanques, especialmente en el sur, en el Sinaí, donde van los tanques y los egipcios alegan haber visto caballos de fuego. Sí. Después hubo otra guerra, que es la guerra del 73, la guerra de Yom Kippur. Una guerra corta, también Israel contra los palestinos. Este es el mapa actual. Esta franja que se llama el West Bank son territorios palestinos junto con la franja de Gaza. Los palestinos que viven aquí no pueden ir acá, los que viven aquí no pueden ir aquí. Los que viven en Belén no pueden ir a Jericó. Los que viven en Belén no pueden ir a Ramalá. Los que viven en Ramalá no pueden ir a Belén. Porque todo está controlado. No se ve, usted no lo ve aquí en el mapa, pero todo está controlado por puntos de seguridad judíos. Y usted solamente sale de ahí si tiene un permiso judío. Entonces, prácticamente ellos están dentro de lo que se llama un gueto, pero con mayor territorio. De 1980 a 1990, Israel comienza una campaña masiva de inmigración de judíos, se desarrollan grandes asentamientos y comienzan las luchas entre colonos judíos y palestinos. El Parlamento informa a las Naciones Unidas que temen por la seguridad de sus ciudadanos y construyen lo que se llaman puntos de seguridad de todo el Estado. Eso que usted ve ahí es un asentamiento judío entre Jerusalén y Belén. Esos asentamientos se construyen, pero no son para los judíos que viven en Israel. Son para los judíos que viven fuera de Israel para traerlos a Israel. Yo te hago ese asentamiento, te invito. Ven, tengo casa para ti. Ahí construimos un colegio para tus hijos. Te buscamos trabajo. Te proveemos para que tengas tu seguro de retiro y tu plan médico. Esos asentamientos tienen calentadores de agua, luz eléctrica fotovoltaica, tienen todo, ¿sí? Tienen cisternas, cables, no le falta nada. Algunos hasta amueblados con enseres eléctricos. El judío lo que tiene que hacer es solicitar que va para su patria y lo traen. ¿Qué sucede? Que si yo soy palestino y vivo en Belén, y tú me dijiste que este territorio va a ser mío, de momento yo abro los ojos una mañana y veo que tú estás removiendo tierra, y vienes y me vas empujando y me sigues sacando, ¿con qué me quedo yo? Llegamos a un acuerdo, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué hago yo? De acá te disparo 2 o 3 cosas para allí, no tengo muchos rifles, te tiro piedra, tú de allá para acá me tiras con tiro. Y vas a las Naciones Unidas y dice que tienes que poner un punto de seguridad porque tu gente peligra. Los que peligra son los míos. Pero como los palestinos no tienen voz, no hay quien los escuche. Este es un mapa más real
de lo que les expliqué ahorita. Esto es al 2000. Mire cómo está eso. Ay, ¿por qué se van? ¿Cómo van a vivir? No hay ingreso, no hay producción. Y eso que las Naciones Unidas obligó a Israel en su presupuesto meter millones de pesos para ayudarlos en las porciones de salud, seguridad y educación. Me pasa que cuando ese dinero, el partido político que gane esté en la Franja de Gaza, lo cogen para comprarle misiles. Si el partido que gana está en Belén, pues entonces lo cogen para comida, seguridad, educación y se ve el progreso. Los Hamas no es que no son terroristas, es un partido político de izquierda. Vamos a complicarlo un poquito. ¿Quiénes viven en Israel? La población del Estado judío de Israel es una de las más diversas del mundo. Veamos, judío, el que practica el judaísmo, no importa dónde nazca. Musulmán, practicante del Islam. Cristiano, practicante del cristianismo. Palestino, nacido en Palestina de padres árabes antes del 48. Israelita, nacido en Israel luego del 48. Sea judío o palestino. Por eso cuando la gente hoy dice, los israelitas son el pueblo de Dios. Wow, hoy no. Hoy no, porque hoy israelita también es el árabe que nace en Israel después del 48. Y le dan la ciudadanía israelí, que es una ciudadanía de menor grado que la judía. Ah, claro, no tiene los mismos derechos un judío, porque el Estado es para quienes, no para los israelitas, es para los judíos. Y los judíos son los que practican el judaísmo y o los que son descendientes de madre judía o de abuelo materno judío. Árabe, ascendiente de padres árabes de la región. Ahora vienen otras combinaciones. Tenemos un judío ortodoxo, son los vestidos de negro, las barbas largas. Usted se fija que los sombreros y las vestimentas cambian. Eso depende de la escuela del rabino. Si es una escuela rabínica del oeste de Europa, pues tienen unos sombreros. Si son rusos, tienen otro sombrero. Judío israelita es el judío que nace en Israel. Judío de otra nacionalidad, judío uruguayo, que su mamá es judía, pero él nació en Uruguay. Así que él es judío uruguayo. Israelita, palestino, cristiano. Aguántalo ahí. Árabe, de padres palestinos, nacidos después del 48, que practica el cristianismo. La mayoría viven en Belén y en Nazaret. Israelita palestino, el mismo, pero no practica el cristianismo. Israelita árabe, puede ser de familias jordanas o egipcias. Palestino musulmán es un árabe nacido antes del 48 que practica el Islam. Este es un palestino israelita musulmán. Es su esposa. Mientras más severa se vista la esposa, es porque más severo en el Islam es el esposo. Y yo fui a Egipto una vez. Bueno, uno de los viajes que hice. Y estas mujeres, los traje baños son así mismos, en negro. Parecen focas. Se meten al agua. Pero es una ridiculez porque mientras ellas están todas cubiertas, el marido está viendo a las americanas en bikini, ¿sabes? Se dice, pero ¿cuál es la ética religiosa aquí? ¿Cuál es la seriedad del asunto? Palestina, colombiana, cristiana. Nancy, guía favorita mía en Belén, ese soy yo. No es un palestino, soy yo. Bandera de Puerto Rico. Eh, Nancy es
nacida, este es un caso fenomenal, nacida en Israel después del 48, de padres colombianos, árabes. Cristiana porque practica el cristianismo. Vive en una gruta. Miguel, palestino, israelita, cristiano, tiene una enfermedad de deformación de hueso. Eso es en la Basílica de la Natividad en Belén. Gran amigo, fallecido en el 2014 con la enfermedad del Lou Gehrig Syndrome, Silvio Blau, judío uruguayo. Sus papás son judíos, pero vivían en Uruguay. Él nació en Uruguay, vino a Israel desde los 12 años, se quedó, hizo el ejército y era mi guía favorito. Judío israelita ortodoxo, gente bien difícil, bien difícil. No hacen nada, solamente estudiar la ley. Pueden trabajar, está permitido trabajar, pero el Estado los mantiene. Mientras más hijos tengan, más los mantiene. Y como Dios los mandó a poblar la tierra, no le tengo que explicar mucho. La población actual es de 9.3 millones, aumentó. De esos, 7 punto algo son judíos y 1.3 son millones son árabes. La diferencia entre los grupos árabes minoritarios son jordanos, egipcios, drusos. Todos los pobladores viven en comunidades bastante aisladas unas de las otras. Yo puedo ir por la carretera hacia la Galilea. A la derecha voy a ver a Nazaret y Caná de Galilea. Y a la izquierda voy a ver unos poblados. Y voy a ver las poblaciones judías a todo switch. Y voy a ver las árabes todas abandonadas. Porque tienen muchos recursos. Las casas todavía sin terminar, sin ventanas. Pero sé que son árabes musulmanes porque en el medio los musulmanes de toda comunidad levantan una mezquita. Levantan una mezquita. Si es una mezquita de un minarete, de una torre, es una mezquita regional. Si tiene 2 minaretes, es que una familia es la que fundó esa mezquita. Las leyes de Israel. Israel tiene un sistema de leyes que existe para mantener la supervivencia de los ciudadanos, o sea, de los judíos. Se llaman Basic Laws. Por tal razón, sus leyes estarán fundamentadas en base religiosa. No hay constitución. Por eso se hace necesario revisar la historia de Israel y conocer los fundamentos ancestrales que dan vida al derecho actual de la nación. Las instituciones más importantes de América del Sur son el Parlamento judío, compuesto por 120 miembros. Le explico en un minuto por qué no hay un nuevo primer ministro a pesar de 3 elecciones. Porque en Israel no se vota por candidatos, se vota por partidos políticos. En las últimas elecciones participaron más de 45 partidos políticos. ¿Cómo se hace eso? Cada partido presenta su plataforma con 80 candidatos, con 100 candidatos. Si el partido va a las elecciones, si el partido saca el 60% de los votos, quiere decir que tiene el 60% de los escaños. Ese partido los distribuye como él quiera. El partido que obtenga 61% o más de las elecciones tiene derecho a la mayoría de los asientos y el 50% o más, perdón. Tiene la mayoría de los asientos y tiene derecho a que de su partido se escoja el primer ministro. El primer ministro se selecciona del partido que gana dentro de los parlamentaristas que fueron electos. Cuando el partido no llega al 50%, tiene que hacer alianza con otros partidos. Benjamín no sacó el 50%. Hizo alianza, no llegó. Fueron a una segunda elección. Hizo alianza, no llegó. Fueron a tercera elección. Hizo alianza, no llegó. ¿Y qué hay ahora? Ahora hay un problema. Porque dentro de los parlamentaristas que hay un hombre de apellido Grals. Y Grals es un judío que goza del favor de los judíos y de los palestinos. Nunca antes visto en la historia.
Y con ese GRALS es que Donald Trump y su yerno tienen la propuesta de paz para el Medio Oriente. Como no va a haber más elecciones, él es el candidato de consenso que se puede convertir por primera vez en la historia de la ley electoral de Israel en el primer ministro de Israel. Agarra ese gato por el rabo. Jerusalén es la capital del Estado judío, está dividida, ubicada en el sur de la región, está dividida en 4 regiones, el centro religioso de las monoteístas más grandes del mundo. ¿Por qué Donald Trump insiste en que es la capital y movió la embajada? Porque cuando Israel en el 48 tuvo la independencia, Jerusalén era parte de Jordania y no podían usarla como capital. Así que la capital política era Tel Aviv y habían 113 embajadas internacionales en lo que conquistaban a Jerusalén. Ahora que Jerusalén está prácticamente bajo el dominio judío, Donald Trump anuncia que esa verdaderamente es la capital de Israel, dándole fuerza política mundial a un issue que estaba dormido. Los territorios bajo la autoridad palestina son Gaza, Belén, Hebrón, Ramallah, Negev y el West Bank y Jericó. Mire, dice muros y barreras, todas las líneas rojas. Nosotros estamos hablando del muro de Donald Trump. En Israel hay muros casi de penitenciaría. Terminamos con esto para explicar bien el conflicto. ¿Por qué hay conflicto? Bueno, aparte de todo lo que le he explicado. Mira la diferencia entre Israel y ni siquiera Palestina. Se llaman territorios palestinos. Allá de entrada tenemos que aquí no hay un país supuestamente. Grave. Israel tiene soberanía absoluta. Los palestinos tienen dependencia. ¿Porque dependen de qué? De que Israel diga, deje de decir, de permiso, no de permiso, nos autorice, no nos autorice. Israel tiene tribunales estatales y federales. Aquí hay solamente municipales. Allá la educación es formal, total, hasta universidades a niveles de Harvard, entre otras. Todo lo que usted tiene electrónico en sus manos se inventó en Israel. El Waze, el Text Message, el voicemail, todo eso es judío. La educación solamente es primaria. Por lo tanto, al haber una baja educación, va a haber mucho problema de formación social. En Israel existe ejército y existe policía. Aquí solamente son policías regionales. Allá hay ley totalitaria, aquí hay ley delimitada. Allá hay territorialidad libre, aquí están atrapados. Allá hay una economía solvente con el mundo entero, aquí la economía es limitada. Allá hay libertad absoluta, aquí hay libertad condicionada. Allá hay ayuda externa ilimitada, aquí hay ayuda interna limitada. Allá están unidos por el Estado, aquí están segregados en el Estado. La imagen internacional de Israel es altamente positiva. La imagen de los palestinos es una imagen deteriorada. Cuando usted vive en estas condiciones y tiene un estado político en estas condiciones sobre usted, es normal que haya violencia. Ahora, ¿qué quieren los dos grupos? Políticamente, entrarse a tiro. Socialmente, que haya paz. Los dos bandos quieren paz. La gente quiere paz. Están cansados. Y lo más loco del mundo, para que usted vea que quieren paz, aquí viene esta gente y compra hoteles, desarrolla áreas turísticas. ¿Y quiénes son los empleados? Estos. Porque el palestino es la mejor mano de obra. Israel quiere aumentar conocimiento, expandirse. ¿Dónde busca recursos además de lo suyo? Acá. Se llevan el mejor químico de esto, se llevan los mejores biólogos de esto, los mejores doctores de esto. Lo que pasa es que esta gente es tan fiel a lo suyo que a pesar de que Israel los ayude, ellos vuelven a ayudar a su gente. Hay orquestas sinfónicas que tienen músicos de los dos lados.
Porque nadie toca el bongó del Medio Oriente como un palestino. El judío no tiene ritmo de música afro-antillana, como sería la nuestra, que viene de allá, africana, que viene de allá. Así que, ¿qué va a pasar? No sé. Términos escatológicos, tengo que decirle que el futuro anticristo tiene que ser alguien que esos dos grupos los respeten y que él los pueda engañar a los dos. No creo que sea judío, porque tiene que ser anticristo, y Cristo es judío, pues no puede ser judío. Tampoco creo que va a ser musulmán, pero sí creo que tiene que ver contactos con toda esa gente para que los respeten, quizás sea el que promueva la construcción del tercer templo, todo ese tipo de cosas que vamos a estar observando. ¿Ven? Preguntas hasta aquí. Se acabó. Donald Trump y la decisión de mover la embajada norteamericana a Jerusalén. La mayoría de las embajadas están en Tel Aviv, 107. ¿Qué intenciones hay detrás de este movimiento? Establecer la capital oficialmente a nivel mundial de los judíos como Jerusalén y sacar a los pocos palestinos que quedan allí en adelante. La agenda palestina. Someterse a las políticas de Israel y a sus ayudas para poco a poco lograr un tipo de soberanía. El proyecto político más cercano es un Estado libre asociado. Porque nosotros llevamos este proyecto al fracaso. Pero gente que quiera sobrevivir le puede funcionar. ¿Por qué lo llevamos al fracaso? Porque el Estado libre asociado no era un proyecto permanente. El Estado libre asociado era un proyecto a plazo para que Puerto Rico fuera una república independiente. Pero entraron tantos chavos y los políticos se volvieron locos y ya aquí estamos. Desarrollar alianza con los judíos en educación, comercio, investigaciones, región y turismo. Capacitar más personas para la política y las elecciones. Hamas es un grupo político palestino que cree en el terrorismo como de medida única de la liberación del pueblo palestino. No goza del respaldo mayoritario de los palestinos ni de la mayoría de los musulmanes. Su misión es totalmente de izquierda. Note que es un partido político, no religioso. La iglesia. No debemos confundir el elemento histórico con el político. Nuestro líder es Jesús, no Israel. Nuestro norte es que las almas se salven, no que sean ejecutadas mediante una validación religiosa. Existe ahora mismo miles de palestinos cristianos. La misión de Israel como pueblo de Dios expiró en Cristo. Por favor. Pregunta. Y porque si seguimos el pueblo de Dios, ¿dónde queda la iglesia? Es que somos nosotros, el segundo pueblo de Dios. Pablo dijo, y Jesús de dos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblo? De los judíos que lo vieron como Mesías, de los gentiles que lo aceptaron como Salvador, hizo la iglesia. ¿Que Dios tiene una diferencia con ellos? Eso es Dios. Eso es Dios. Pero no tienen licencia en blanco, ni un cheque en blanco para matar a todos los que quieran, porque son los pueblos de Dios. Eso no puede ser. Preguntas, dudas, respuestas. ¿Cuántos van para Israel? Todavía no. ¿Están las cosas malas? Ah, económicamente. Económicamente, sí, sí, sí. Sí, económicamente están las cosas malas, pero en términos de lo demás, allá está mejor que aquí. Estado de asociado. Cuando sea Estado de asociado, vamos para allá. Alguien me preguntó por el coronavirus y yo le voy a contestar lo siguiente. Cuando pase por Egipto. En octubre voy por Egipto. En octubre voy a Egipto, desierto, Mar Rojo, Sinaí, Israel. Nos quedamos una noche en el Sinaí para que la gente que quiera subir el monte suban. En Puerto Rico, con esto voy a terminar. Todos los restaurantes chinos necesitan un permiso de uno de dos chinos, dependiendo si usted está en la zona del oeste o en el este. Ese chino le llaman el uncle, como si fuera The Godfather.
Porque usted tiene que hacer un contrato con ese chino de que usted tiene que presentarle dónde usted va a poner su restaurante para que no compita con otro restaurante chino que lo lleva a la quiebra. Y el contrato dice que usted a ese oncle le va a comprar todo lo que se va a vender en ese restaurante. Le va a comprar el arroz, los pollos, los camarones, la salsa, los palitos, las servilletas, los vasos. ¿Usted no ha visto un chino en Costco haciendo una compra para el restaurante? Las iguanas se compran acá. Le salen más caras. Se las comen ellos para ellos. ¿Sabes qué pasa? Y esa gente, ¿de dónde sacan esa gente para vender? Barcos chinos que llegan a Puerto Rico a suplir esos almacenes. Esos barcos se van de Puerto Rico y se llevan papel, cartón, plástico y cadáveres chinos congelados para enterrarlos en China. ¿Cuándo usted ha visto un funeral chino? La pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué ha dicho el gobierno de Puerto Rico con relación al coronavirus y esos barcos que llegan aquí? Pues prepárese. Pues yo no he escuchado de que las prohibiciones de Estados Unidos las hayan puesto en Puerto Rico. Esos barcos vienen directamente de China y anclan en el puerto de San Juan. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque yo tuve un cliente chino, el papá era el dueño de un restaurante, y ya me vino a preguntar, y él me contó todo eso, me explicó, esto funciona así, funciona así, funciona así, funciona así. Y yo me quedé con eso, y cuando de momento pasó esto, yo, Dios, ¿qué ha pasado aquí? Yo voy a escribir a la gobernadora. Dígame cuál es la medida que está tomando el Estado de la Sociedad de Puerto Rico con relación a los barcos que vienen de China. Porque yo veo los restaurantes chinos funcionando y no los veo comprando en Costco. Ya usted terminó el curso número 12. Si no hay preguntas, nos ponemos de pie. Oramos al Señor. Y nos vamos temprano hoy. Ajá. Tacho. Este año. Ay, sí. No sé qué es peor. No lo sé. Señor, te damos gracias. Tu amor es tan bueno y tan grande. Tú eres tan bueno, fiel siempre. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Llévalos con bien a sus hogares. Abrázalos, Señor. Susúrrales en el oído que son tuyos. Y cuando lleguen allí, Señor, que vean que todo está bien, porque tú has estado allí como un poderoso gigante, velando a los suyos y a sus cosas. Que podamos tener un sueño feliz, reparador, y mañana al despertarnos, podamos ver que los cielos cuentan tu gloria y que el firmamento anuncia la expansión de tus manos. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. 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 Dios me los bendiga, amados hermanos. Vayan en paz por ahí.